Y bueno, pues este curso de programación web va a tratar sobre lo que vendrá a ser un lenguaje de programación CSS, un lenguaje de programación que complementa muy bien al HTML o XHTML. Y bueno, pues este lenguaje de programación es muy bueno, es muy usado. Y bueno, pues vamos a ir empezando a adentrarnos en este lenguaje de programación. Primero que nada tenemos que conocer qué es CSS. Bueno, pues CSS es, su significa Cascading Style Sheet. Y bueno, pues es un lenguaje de programación que nos permite controlar el aspecto o la presentación de nuestras páginas en HTML o en XHTML. Este lenguaje de programación es muy usado y muy bueno, por lo cual nos permite cambiar el aspecto de las páginas web. Vamos aquí a mostrar la principal, que vendrá siendo la estructura. Vamos a ver la estructura. Aquí tenemos la estructura, pero primero vamos a ver qué es esto del lenguaje de programación. Este lenguaje de programación vendría siendo, por ejemplo, para cuando nosotros queramos agregarle color al texto, o agregar alguna imagen, cambiarle de tamaño. Todo esto se puede hacer con HTML, pero con CSS lo podemos hacer aún mucho más fácil y más ordenado. Por lo cual, bueno, pues vamos a empezar viendo lo que vendría siendo la estructura. Aquí podemos ver que tengo una regla que he creado. Como podemos ver, todo esto es la estructura. Vendría siendo conformada una regla CSS por un selector, que vendrá siendo la etiqueta en HTML, que es la que queremos modificar. También vendremos teniendo la propiedad, que es la que nos permite modificar el aspecto de una característica del elemento. En este caso lo he representado como color. Y tenemos el valor, que vendrá siendo, por ejemplo, black, o sea, color, y aquí estamos indicando color negro. Color y black vendrá siendo, por ejemplo, la declaración. Entonces, bueno, pues aquí vendremos teniendo lo que es el selector, la propiedad y el valor. Esto vendrá siendo la regla, pues, para las... Esta es una estructura básica, más que nada. Y nos representa muy bien lo que vendría siendo cómo es que vamos a ir empezando a escribir código. Esta es una regla CSS muy básica que estaremos usando, que vendrá siendo, por ejemplo, para los títulos, cambiarlos de color negro, o podemos cambiarle algún otro color. Vamos a ver, por ejemplo, el código. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo el código HTML, en el cual si lo probamos en el navegador nos vendría quedando esto, que vendría siendo titular de la página. ¿Por qué? Porque tenemos que va a ser un titular de color rojo con el título con las letras Arial de tamaño 5 píxeles. Vamos a ver que aquí tenemos titular de la página y vendría aquí quedando esto. Esto lo podemos hacer con HTML, pero nos complicaría mucho el código, ya que si quisiéramos poner todos los títulos de este color y esta medida y este tipo de fuente, tendríamos que copiarlo o escribirlo en todas las partes que queramos. En cambio, con CSS, con escribir una sola hoja e indicarle en qué parte, ya podríamos ponerlo en todos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la página que no tiene CSS, es una simple etiqueta, es puro HTML. Pero acá tenemos otra página en la cual estamos vinculando una hoja de estilos CSS, se llaman hojas de estilos, donde escribimos nuestro código CSS. Y podemos ver que aquí tenemos la misma etiqueta, tenemos exactamente lo mismo. Pero aquí lo que queremos es que nosotros al usar CSS no usaremos esto. Si quitamos todo esto, ustedes seguramente estarán pensando que bueno, ya no va a quedar de las mismas características que quedaba. Pero sin embargo damos guardar y aquí lo tengo. Si lo ejecutamos, vean, nos aparece en rojo. Si aquí ponemos la hoja de estilos, que vendría siendo... Ponemos por ejemplo la hoja estilos.css, damos control más S para guardar, podemos ver que por ejemplo si actualizamos va a cambiar de nuevo. ¿Cómo es que hicimos esto? Para los que no entendieron, esto es como un enlace a una hoja de estilos. Estos estilos, como podemos ver aquí lo tenemos, nos están indicando nuevamente que va a tener el H1, que vendrá a ser el titular, va a ser color rojo, va a ser de fuente Arial y tamaño de 5 píxeles. Podemos ver que acá tenemos exactamente lo mismo, pero con código HTML. Lo que es más fácil ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque es más ordenado y más rápido. Si nosotros tuviéramos, supongamos que unas 10 páginas HTML, tendríamos que copiar todo esto en cada etiqueta H1. En cambio, con los estilos CSS, si le indicamos H1 a todas las etiquetas H1 que vendrán siendo para titulares, les va a aplicar estos efectos, por decirlo, por lo cual nos ahorraríamos el paso.
Entonces, pues vamos a ver esto. También otra de las cosas es que se escribe de diferentes maneras. Las dos son correctas, pero por ejemplo aquí tenemos arriba una manera, la cual es lineal, es una sola línea. Tenemos color, fuente y este tamaño. Y tenemos esta otra que se separa cada una. Como podemos ver, termina en punto y coma cada pues valor. Y también abre y cierra corchet en los dos casos. Es exactamente lo mismo, nada más que es como si presionaran enter para saltar de línea en cada regla CSS. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo agregar CSS a las páginas web. Principalmente. Primero vamos a ir, por ejemplo, aquí tengo una página web. Y bueno, se puede agregar CSS de dos maneras. La primera es que vendría siendo agregarla en el mismo código. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos H1 y le ponemos prueba y cerramos la etiqueta H1, damos control más C para guardar. Lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, como prueba 2. Le vamos a dar en guardar. Y bueno, lo ejecutamos en nuestro navegador. Podemos ver que tenemos esto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es conectarla con la hoja de estilos donde estén todos, por decirlo, los efectos, generación de las reglas CSS. O lo que podemos hacer es integrarlo en el mismo código. Para integrarlo en realidad es muy fácil. Nada más tendremos que abrir dentro de la etiqueta head, dentro de head, tenemos que abrir la etiqueta style. Y tenemos que escribir type igual y tendremos que poner, abrimos, cerramos comillas y dentro escribimos text diagonal CSS. Con esto tendríamos lo que vendría siendo para poder entrar a nuestra pues etiqueta, por decirlo, a nuestros efectos, nuestra hoja de estilos. Cerramos la etiqueta, como siempre la tenemos que cerrar. Y dentro de estas dos tenemos que poner los estilos. Por ejemplo, podríamos poner H1. Abrimos, cerramos, y podremos ponerle, por ejemplo, color, dos puntos. Y una de las cosas es que podemos, por ejemplo, ponerle red. Y damos dos puntos. Podemos ponerle red. Si damos guardar y lo actualizamos, va a cambiar a color rojo. Una de las cosas que lo podemos poner en colores, podemos poner el nombre, o también lo que sería más usado, o lo que sería más correcto es usar colores hexadecimales y poner el código del color que quieres usar. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si tuviéramos más titulares, vamos a poner un más, control más S, actualizamos, vemos que todos son rojos. En cambio, si acá pusiéramos igualmente, los tendríamos que copiar todo. Tendríamos que copiar todo para que esto pudiera funcionar. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, el titular, no nos va a funcionar. Por ejemplo, actualizamos, vemos que tenemos dos y no tiene los estilos. En cambio, tiene todos los estilos y simplemente tuvimos que escribir una sola vez. Simplemente escribimos una sola vez el efecto, la regla CSS y varias veces nuestra etiqueta. Entonces, bueno, pues así sería la forma para agregarlo en el código. Otra vendría siendo para conectarlo con la hoja de estilos. Y vamos igualmente dentro de la etiqueta head, vamos a borrar todo esto. Vamos a escribir link, espacio, escribimos rel, igual, abrimos, cerramos. Dentro tenemos que escribir style sheet y escribimos el atributo type. Perdón, aquí me equivoqué. Type. Y dentro del atributo type tendremos que poner lo que vendrá siendo text diagonal CSS. Y pondremos href, que es para seguir nuestra ruta, que vendrá siendo en este caso estilos.css. Pondremos estilos.css. En este caso, como los dos archivos están en el escritorio, no hay que ponerle ninguna ruta. Entonces cerramos la etiqueta y bueno, la tenemos, control más S. Y vamos aquí, actualizamos, vemos que tienen los mismos efectos, queda igual. ¿Por qué? Porque lo hemos conectado a la hoja de estilos. Entonces, bueno, pues esa sería otra forma de agregarlo. Esta sería la forma de agregarlo con un archivo externo. Ya vimos la para agregarlo dentro del mismo archivo y esta para agregarle el archivo externo. Esta pues etiqueta que es para agregar el archivo externo la podemos copiar cuantas veces necesitemos. U otra que sería más fácil sería escribir arroba import espacio, abrimos, cerramos comillas, pueden ser dobles o sencillas, las dos también, y escribimos el nombre
escribimos el nombre, las dos formas, como les digo, están bien, y simplemente ponemos punto y coma al final. Damos control más S, revisamos, y bueno, aquí nos hemos equivocado. Es lo malo que algunos navegadores no soportan esta forma, que es lo malo. Bueno, por ejemplo, también podríamos ponerle style. Con style resolveríamos el problema. Tiene que ir dentro de la etiqueta style. Damos control más S y resolvemos nuestro problema. ¿Vieron? Con style y dentro import podemos resolver el problema. Igualmente podemos copiar esta infinitas veces, cuantas necesitemos. Entonces, bueno, pues así es como vendríamos agregando nuestros estilos CSS. Y bueno, pues esto solamente es un tema introductorio, ver cómo es la estructura, en cómo se agregan los estilos. Y bueno, pues en el siguiente capítulo empezaremos a ver el curso más en forma.